familia, yo quiero para iniciar este tiempo y que estudiemos la palabra de Dios, yo quiero invitarles a que me acompañen en una oración. Vamos a hacer una oración para que le entreguemos este tiempo al Señor y bueno, sea Él hablando a nuestras vidas, que sea su palabra hablando a nuestros corazones. Mi buen Dios, Padre de los cielos, gracias te queremos dar por este día, Señor. Gracias por esta hermosa bendición, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de venir a tu casa. Gracias, Señor, porque sabes y tú conoces el corazón de cada uno de estos hijos tuyos, cómo han venido, Señor. Y yo solo te pido, Espíritu Santo, de que seas tú hablando. Que sea tu palabra, Señor, revelada a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, hablando lo más profundo de nuestros corazones. Y que sea tu palabra viva y eficaz en cada uno de nosotros. Toma este tiempo, Señor, toma tu palabra y que seas tú en medio de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, a ver, ¿quiénes estuvieron? Si no estoy mal, fue hace 3 sábados, ¿cierto? Amor, fue hace 3 sábados que compartimos ese tema, ¿cierto? ¿Recuerdan que hace 3 sábados estuvimos, estuve yo aquí acompañándoles predicando un tema que yo les dije, a veces no nos gusta hablar de un personaje, pero hay que hablar de él, ¿cierto? Porque es verdad, existe. ¿Recuerdan? Del diablo, ¿cierto? Eso yo, él sin tapujos, estuvimos hablando de él, ¿cierto? Pero más que hablar de él, es que estábamos hablando de una realidad en todos nosotros como hijos de Dios. Recuerden, este tema es para nosotros como hijos de Dios. Y es que existe, hablábamos, una guerra espiritual. Y estudiábamos el libro de Efesios. Si usted tiene su Biblia, yo le invito a que nos acompañe. Y todavía no me vayan a ponerle el slide, ya Sandra sabe, todavía no me pongan el slide. Pero vamos a la palabra de Dios, al libro de Efesios. Y se acuerdan que yo les contaba y lo que hablábamos, lo que Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? En el capítulo 6, en el versículo 10. Si me ayudan a poner ese pasaje, vamos a recordar rápidamente porque este tema de hoy pues, es una continuación y quiero hacer un pequeño resumen para que nos ubiquemos todos en lo que vamos a hablar en este día. ¿Qué dice Efesios 6, versículo? Espérenme un segundo, por favor. Es que tengo aquí otra versión, pero pongamos la Reina Valera, por favor. Yo tengo aquí la traducción viviente, pero pongamos la Reina Valera. Efesios 6, 10. Vamos a leerlo, que es el pasaje 10, 11 y 12 que estábamos estudiando hace 3 semanas. Listo, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y terminemos con el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y estudiamos este pasaje y hablamos de una realidad que no podemos desconocer. Si alguien va a la guerra, ¿cómo debe ir? Preparado, ¿cierto? O sea, usted tiene que ir preparado. Y muchas de las grandes muertes, ¿cierto? Y resultados tan fuertes y negativos ante una guerra es cuando a estas personas les atacan cuando no están preparados, ¿cierto? Cuando los hacen las famosas emboscadas. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esto claro. Y no voy a hablar tanto de este punto porque lo hablábamos en unas reuniones anteriores. Pero yo les contaba y leíamos en esta pasaje, y aquí lo volvíamos a recordar, que el Señor nos hace un llamado.
una invitación, o sea, imperativa. Nos dice, tomad toda la armadura de Dios, ¿cierto? Aquí nos está hablando de una armadura que nosotros debemos usar, ¿cierto? Y se usa todos los elementos. Aquí nos está diciendo, bueno, póngase algunos elementos de la armadura. Dice, póngase todos los elementos que vienen dentro de esta armadura. ¿Ustedes han llegado a escuchar a hablar acerca de esto? Sí, yo les digo, yo había estudiado este tema, pero y yo le hice por ahí a un par de personas el examen. Dígame cuáles son la armadura de Dios. El yelmo, todo el mundo se acuerda del yelmo. El yelmo, y cierto, como que nos acordamos de unas y otras cosas. Pues hoy yo quiero que estudiemos acerca de cómo usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados para la guerra. No estamos hablando de una guerra física, material, ¿cierto? Sino de una guerra espiritual en la que nosotros nos encontramos. Porque existe, es real, ¿cierto? Hay un ataque en contra de nosotros, los hijos de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que tenemos un Padre que no le importa que estemos o no preparados para la guerra? No, tenemos un papá que nos ama tanto que Él dice, vea, yo sé que va a haber una guerra, pero tranquilo, prepárese. Yo sé que muchos de los que están acá son padres, ¿cierto? Y la mayoría pues tenemos todavía hijos pequeños. Y cuando uno los manda por primera vez al colegio, ¿usted qué tanto no le dice a su hijo? A ver, los que son papás, piensen por un momento el primer día de escuela, vea esto y haga lo otro, y aquí está la lonchera. Uno empieza a prepararlo, ¿cierto? Si usted tiene, mi hijo mayor ya fue empezó en el colegio, y el primer día de clases uno mira, si le pasa esto, dígale a la profesora, recuerde, y uno le empieza a preparar. Recuerde que las partes íntimas no se tocan, no se muestran. O sea, y uno empieza como a bombardearlos con tantas cosas porque usted quiere que su hijo vaya como preparado, ¿cierto? Que nada le vaya a ocurrir. Asimismo, nuestro Padre Dios dice, vea, existe una guerra espiritual, que era lo que hablábamos 3 sábados atrás. Pero nuestro Padre nos dice, hay una armadura. Y esa armadura es para nosotros, para los hijos de Dios. ¿Cuáles son esas partes de esa armadura? Eso es lo que hoy vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar en qué consiste la armadura de Dios. Y es para nosotros, sus hijos. Entonces, en este pasaje de Efesios, si me ayudan con la siguiente, por favor, presentación, tenemos que entender, y aquí recuerdo un poco algo de lo que también hablábamos, y es que en el caminar con el Señor vamos a encontrar dificultades. Si yo les digo a ustedes, no lo vayan a hacer un ejercicio, si yo les digo a ustedes, levante la mano, ¿quién tiene problemas? Yo creo que todos la vamos a levantar. El pasaje que acabamos de leer dice, levante la mano, ¿quién ha vivido o está viviendo un día malo? Todos hemos tenido días malos, la palabra de Dios lo dice, para que cuando llegue el día malo, ¿qué? Resiste, ¿cierto? O sea, ¿la palabra de Dios nos está diciendo que no va a llegar un día malo? No. La palabra de Dios nos dice, va a llegar el día malo. Y de pronto tú hoy puedes estar viviendo el día malo, a lo que tú consideras un día malo. De pronto viviste y, ay no, ya estoy respirando, pero vengo de un desierto duro. O de pronto vas a vivir prontamente un día malo. Pero nuestro Padre nos dice, prepárate para ese día. Porque existe un enemigo que nos está acechando. Recordemos que tenemos 3 grandes enemigos como hijos de Dios. Del que estamos hablando, el diablo, ¿cierto? Tenemos el mundo que también nos ataca y tenemos nuestra propia carne, ¿cierto? Mi naturaleza que me lleva y me impulsa a mí también a hacer cosas que a Dios no le agradan y que me hacen daño. Pero entonces,
cómo nos vamos a preparar para esta guerra. Vamos entonces a leer lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Leímos hasta el versículo 13. En el 13 nos dice, si quieres pasar la siguiente, yo creo que... listo. Esa, aquí la tengo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura. Efesios 3, 3 del 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Alguien se siente identificado con ese lenguaje? El yelmo, la espada, el escudo. Es un lenguaje que de pronto muchos no conocemos. Si me ayudas a pasar a la siguiente, porfa, la siguiente. Y ahí nos vamos a quedar. Hay un gráfico, la que seguía es esa. Entonces, vamos a hablar entonces de los elementos que tiene esta armadura de Dios. Pablo aquí empieza a hablar de una manera que el pueblo conocía, de un lenguaje que para ellos les era conocido. Hoy en día para nosotros no nos es conocido, a menos pues de pronto que usted esté en el ejército, y aún así pues ya este tipo de estructura de armadura creo que no se usa, ¿sí? No estoy mal, ¿cierto? Usted no los ve usando todo esto, aunque bueno, existe una armadura, pero digamos no tan específica como esta. Entonces, Pablo empieza a explicar cada uno de los elementos de esa armadura que se debía usar y que representa cada una de esta armadura. Entonces, vamos a irnos uno por uno para que entendamos qué significa este tipo de armadura, o sea, este elemento que está diciendo y en nuestro lenguaje a qué el Señor nos está hablando, de qué tenemos que tener cuidado. Y lo primero es el cinturón de la verdad. Entonces, el cinturón, o llámele como de pronto podemos entender más, una correa, dice que se ponía alrededor de la cintura. Esta podría ser de diferentes tamaños, había una un poco más anchas o un poco más delgadas, pero este cinturón, o sea, imagínenselo gráficamente. ¿Ustedes han visto películas de romanos? Yo creo que casi todos hemos visto en algún momento. O sea, imagínense, o sea, usemos en este momento nuestra imaginación. Imagínense un romano enfrente suyo. Entonces, ¿qué tenía puesto? El cinturón, ¿cierto? Un cinto, una correa ancha, gruesa, de diferentes tamaños, pero debía ser gruesa. Normalmente, este cinturón era de cuero, o sea, un material resistente, y en ella, esto que es muy importante, este detalle, en este cinturón se colgaba la espada, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si el cinturón no está bien puesto? Se le cae no solamente el cinturón y de pronto se desajusta la ropa, sino que se le cae la espada, o sea, y la espada es ese elemento para atacar, ¿ok? Entonces, el Señor nos dice, vístanse del cinturón, pero obviamente el Señor no nos está diciendo salgan a la calle con un cinturón grueso, ¿no? Ay, mire, este es cristiano porque lleva un cinturón puesto, no. Nos dice el cinturón ¿de qué? El cinturón de la verdad. El diablo tiene muchas artimañas, pero uno de los nombres que él recibe es el padre de la, ¿han escuchado eso? De la mentira, exactamente. Por eso el Señor nos dice, vístate de la verdad. Y la verdad es tan importante y necesaria en nuestras vidas
que el mismo Cristo Jesús dijo, yo soy la verdad. Cristo lo dice, yo soy la verdad. Entonces, la verdad es lo que sostiene y nos forma en el caminar con el Señor. Cristo es la verdad. Si usted está tomando apuntes, Juan 14:6. En Juan 14:6 dice, yo soy la verdad. Cristo lo dijo. Y nos muestra también nuestra posición. Así que cuando el Señor nos dice, ponte el cinturón de la verdad, tenemos que entender que la verdad es el Señor. Pero también tenemos que entender algo, y es que la iglesia que somos nosotros debe proclamar la verdad. ¿Ante qué? Ante la mentira del diablo, ante la mentira del mundo y hasta las propias mentiras que muchas veces nosotros mismos nos estamos metiendo. Porque seamos sinceros, muchas veces nosotros mismos nos mentimos a nosotros mismos. Pues suena como redundante, pero es entender eso. Entonces, el Hijo de Dios, el creyente, conducido por el Espíritu Santo en toda la verdad, ceñido con la verdad, se alinea a la palabra de Dios y su justicia, y entonces vamos a vivir en proclamar la verdad del Señor. No estamos caminando o no nos estamos armando de las corrientes que el mundo nos están enseñando. Nuestra verdad, ¿en dónde está? En la palabra de Dios. Es que hoy en día esto está bien visto ante la humanidad. Hoy en día la ley aprueba esto. Entonces, pues yo también lo voy a aprobar. ¿Qué dice la verdad de Dios? Nosotros, como hijos de Dios, no estamos viviendo y fundamentados en lo que el mundo me dice, sino en lo que Cristo, en lo que nuestro Padre Dios nos muestra en su palabra. Eso es armarme, ponerme el cinturón de la verdad. La verdad no que el mundo me está ofreciendo, la verdad del Señor. Mire, una vez hubo un tiempo que trabajaba con billetes y yo decía, yo era mala para encontrar billetes falsos. Yo soy de Colombia, yo sé que muchos de acá son de Colombia y ellos son especialistas en falsificar todo, ¿cierto? No sé si en Chile les pasa lo mismo, si en Argentina, pero en Colombia falsifican mucho los billetes. Y yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo identificar? Porque me dicen, si a usted le meten un billete falso, usted lo paga. Imagínese. Y yo decía, ¿cómo me van a mí, cierto? Y yo, pues entonces enséñeme. Me dice, ¿usted sabe cuál es la mejor manera de aprender a identificar billetes falsos? Yo esperaba que me dijeran, vea, los falsos siempre se equivocan en esto, tienen esto, lo otro. Me decían, conociendo a tal profundidad el billete real, para que así entonces usted identifique cuál es el falso. Si usted conoce 100% el billete real, cuando llegue uno falso a su mano, usted lo va a poder identificar. Y yo, wow. O sea, a mí eso me dijo, y la verdad era cierto, o sea, es cierto. Entonces, ¿usted cómo va a identificar que lo que el mundo le está diciendo es verdad? Si usted conoce la verdad de Dios. Pero si usted no conoce la verdad de Dios y le dicen esto es así, usted lo cree. Es más, recuerden, el diablo es mentiroso. Y muchas veces nos van a decir, es que la Biblia dice esto. Sí, bueno, entonces yo le creo. Usted fue y constató en la Biblia que eso dice, que realmente eso es lo que el Señor nos está hablando. Tenemos que ceñirnos de la verdad de Dios. Vamos a pasar al segundo elemento de la armadura de Dios. Está la coraza de justicia. Ustedes sí alcanzan a ver toda la imagen, ¿cierto que sí? En otras palabras, la coraza era esto que cubría el pecho, la espalda y esta zona, ¿cierto? Es como
una coraza, ¿sí? No sé qué otro sinónimo existe para eso. El chaleco, digámoslo así. El chaleco, yo creo que hoy en día usan el chaleco antibalas, ¿cierto? Podría ser una armadura como esa. Él nos habla que debemos usar la coraza. Era la parte superior que cubría el pecho y que envolvía toda esta área. Y solía ser de cuero, ojo a esto, pero cubierta de metal. Y que buscaba, obviamente, esta parte de la armadura. ¿Cuidar qué? ¿Qué hay en nuestro organismo en esta parte? Mucho, o sea, están todos los órganos, la gran mayoría de órganos vitales. Y hay uno muy importante. El corazón, ¿cierto? El corazón. Entonces, imagínense lo importante que era esa armadura. O sea, está cuidando estos órganos vitales y algo tan importante como lo es el corazón. Entonces, la coraza, pero entonces aquí nos habla, póngase la coraza, ya sabemos a qué se refiere físicamente, pero el Señor nos habla de la coraza ¿de qué? La coraza de justicia. Oiga, cuando yo estaba estudiando esta coraza de justicia, me acordé mucho de Faber. ¿Por qué? Los que han estado acá, Faber nos ha compartido en varias oportunidades. A mí me cuesta trabajo decir esa palabra en inglés, pero ¿cómo es que se pronuncia? Righteousness, no sé, de la justicia, pero la justicia del Señor. Él nos dice, vístete de la justicia del Señor. La justicia de Cristo es nuestra protección. ¿Somos justos? No. Recordemos que en nuestras fuerzas no somos justos. ¿Dónde están los que están haciendo el curso del bautismo? Ven, Hanna no está por acá. A ver quién más está por aquí. Uy, vea. Aquí lo encontré. Y aquí está la otra estudiante. Estamos hablando de la justificación, ¿cierto? Están haciendo el curso del bautismo. Algunos para ahorita el retiro. Y hablamos de la justificación. Y la justificación es por gracia. Porque nosotros no somos justos delante del Señor. Y verás un pasaje que a Susana le encantó, que la justicia humana es como, escuchen, ¿se acuerda Susana que la justicia humana es como? Trapos sucios delante, o sea que nuestra justicia es trapos sucios delante del Señor. Y uno a veces dice, pero es que Dios no es justo. ¿Usted no ha llegado a decir eso? Pues le cuento que yo sí. Yo en algunos momentos he dicho, Señor, pero es que no me parece justo. Yo a veces le he pedido al Señor, Señor, no me parece justo esto que está sucediendo. Es nuestra justicia humana. Pero aquí nos están hablando, primero de entender, recordar que somos justos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por Él somos justos, no porque nosotros merezcamos o seamos justos realmente. Pero también cuando hablamos de la justicia y cuando el Señor nos habla aquí de la justicia, de ponernos la coraza de la justicia, tenemos que entender es que Cristo también nos habla de las obras con justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nos lo dice la palabra de Dios. Y la justicia siempre va a ir muy amarrada a la obediencia. A la obediencia a nosotros como hijos de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Esforzarme por querer hacer la voluntad de Dios. Muchas veces de pronto fallo. Muchas veces sé cuál es la voluntad de Dios, pero no la estoy haciendo. Pero usted está luchando por querer hacer la voluntad del Señor, querer obedecerle a Él, actuar con rectitud. Miren, qué triste. Muchas veces es cuando, y yo les digo, a mí a veces me duele el corazón, cuando veo gente que no cree en Dios, gente que, o sea, que mejor dicho, ateos, que blasfeman de Dios, pero son personas rectas, intachables, son personas que hacen cosas rectas, que uno dice,
Y los hijos de Dios, nosotros muchas veces seguimos embarrándola, metiendo la pata, ¿cierto? Y dejando mal el nombre de Cristo. El Señor nos invita, familia, a que nos pongamos esa armadura de justicia del Señor. Y ojo a esto, porque la justicia y vivir en la justicia del Señor protege mi corazón, que es muy importante. ¿Cuántas veces yo dejo que mi corazón se turbe, se contamine, ¿cierto? Y eso me lleva a mí también a contaminar a otros. Debemos vivir en entender la justicia de Cristo, porque por Él somos justos, no por nosotros, pero debemos nosotros también vivir y caminar en obras de rectitud, ¿cierto? Vea, una pregunta que yo trato de hacerme, confieso que no siempre lo hago, pero trato de hacerlo, y es cuando voy a hacer algo y yo digo, ¿esto lo haría el Señor? Si Cristo estuviera acá, ¿Él lo haría? Y a veces cuando me hago esa pregunta, yo digo, doy un paso atrás, porque esto que voy a hacer, yo sé, Cristo, tú no lo harías, tú no lo apruebas. Entonces, debo caminar en esos caminos también del Señor. Eso guarda mi corazón y eso me lleva a estar preparado para lo que el enemigo también quiere hacer. Protejamos nuestro corazón, protejamos nuestras emociones, protejamos todo nuestro ser interior para vivir y tomar decisiones también, no en mis emociones, sino en la verdad de Él. Pasemos al tercer elemento. Nos habla de el calzado de la paz. Entonces el Señor también nos dice que nos pongamos el calzado del evangelio de la paz. Normalmente en aquella época usaban unas sandalias, ¿cierto? Pero esas sandalias eran gruesas, o sea, su suela no era una suela liviana, porque si no se iba a desaparecer prontamente. Esta suela que usaban estos soldados eran suelas gruesas. ¿Por qué? Porque el evangelio del Señor debe ser mi fundamento fuerte. El evangelio, su palabra, tiene que ser la base en la cual yo camine. La base en la cual yo tome decisiones, la base en la cual yo pueda comprender si esto es correcto o si esto no es correcto, si estoy haciendo la voluntad de Dios o si no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y Él nos habla del evangelio y dice una palabra muy bonita, el evangelio de la paz, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el trabajo y lo que Cristo vino a hacer era reconciliarnos ¿a quién? A Dios con el hombre, a traer esa paz. Y ese es el mensaje que nosotros también tenemos que llevar. La iglesia debe estar activa en esta tarea, en llevar el mensaje del Señor. Yo vengo, obviamente de Colombia, como muchos de ustedes, y allá es fácil, digámoslo así, salir a la calle y hacer actividades evangelísticas. De pronto los que vienen de iglesia cristiana ya en algún momento lo hicieron. Sí lo llegaron a hacer, los que en Colombia lo llegaron a hacer, salir a evangelizar, o sea, a hablar de Cristo a otros. Yo creo que muchos lo hemos hecho. Ayer nosotros estábamos con mi esposo, estábamos celebrando nuestro aniversario. Y entonces nos fuimos a caminar por la City, ¿no? Estábamos caminando, o sea, fuimos a cenar, entonces dijimos, vamos a caminar por la City. Nos sentíamos extraños, porque nunca lo hacemos, y más que no estábamos con los hijos, ¿no? Uno siempre está como pendiente de aquí, el uno agarre al otro, pues tenemos 3, entonces uno está bien ocupado. Y nos pusimos a caminar en la City, era, no sé, era la noche, era de noche. Y nos sentíamos extraños, ¿cierto, amor? Como que, uy, esto es raro, caminar nosotros solos aquí en la City, como sin afán, mirando todo a nuestro alrededor. Y nos encontramos a un señor compartiendo de Cristo.
Yo creo que sí, muchos lo hemos visto, personas en Flinders. ¿Se han visto en Flinders alguien con un micrófono leyendo la Biblia, compartiendo? Nos dimos cuenta porque no entendíamos mucho, pero tenía un panfleto o algo, pues, y mi esposo muy curioso se acerca, yo era, no, mi amor, espérese, él era acercándose. Después vimos que habían varias personas alrededor con Biblias, unas Biblias rojas. No sé, pues, qué iglesia será la que estaba compartiendo, pero estaban hablando de Cristo, estaban compartiendo del Señor. Y varias personas estaban alrededor con Biblias. Y yo decía, o sea, como que... Y nosotros, mi esposo y yo lo mirábamos porque yo sé que él también lo hizo en Colombia, pero acá decimos, ¿cómo lo hacemos acá? Y obviamente hay un limitante que no debería ser un limitante el idioma, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo le voy y le comparto a Cristo a alguien de inglés? Si en español es difícil, imagínense hablarle a alguien en inglés que de pronto no dominamos el idioma. Pero familia, estamos llamados a eso. Ustedes conocen algunos al pastor Isaías, que es el que va a venir ahorita para el retiro, y va a estar, ya tenemos fecha, va a estar 3 semanas exactamente con nosotros, ya no me acuerdo, se fue mi esposo, ya tenemos la fecha que llega, y él nos decía, armemos jornadas evangelísticas. Él dijo, armemos jornadas evangelísticas. Yo decía, hermoso eso, pero uno dice, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cierto? Pues la mente de uno empieza a poner peros, pero tenemos que tener esa pasión. Y esa pasión no se nos puede quitar. Un día alguien tocó, ¿cierto?, como instrumento del Señor y nos habló de Cristo a nosotros. O sea, nosotros tenemos el deber de hacerlo. Y no le estoy diciendo, entonces vamos a planear una jornada evangelística. Bueno, de pronto sí, de pronto no sé lo que vamos a hacer. Pero usted donde está, usted puede hablar del Señor. Usted tiene unos compañeros de trabajo a los cuales les puede hablar de Cristo. Usted tiene unos compañeros de estudio a los cuales les puede hablar de Cristo. Usted tiene una familia que de pronto aún no está convertida al Señor. Usted tiene a quien hablarle. Usted está en un lugar y hay gente que le pone conversa. O sea, hay gente muy friendly que uno se encuentra acá y usted está así y le pone a hablar. Yo estudiando esto pensaba en la escuela de mi niño. Cuando yo estoy esperando en el colegio, hay mamás muy malucas que no lo miran a uno, que yo digo, en el colegio he sentido ¿cómo se llama eso, amor, que decíamos? Como el racismo a veces, porque lo hemos sentido, pero también hay otras muy bellas. Y yo decía, Señor, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no hablar de tu nombre más? A veces nos limitamos. Tenemos que calzarnos de eso y llevar ese evangelio de paz a los demás. Ay, es que la gente, es que no cree, es que es muy difícil. Usted tiene una tarea y es hablar. ¿Quién convence los corazones? El Espíritu Santo es quien convence. Pero yo tengo que hacer mi tarea. Yo tengo que hacerla. Ponerme esos zapatos. La paz de Cristo debe ser llevada a todos los lugares. Es nuestra tarea. ¿Qué dice Mateo 28? No lo busquemos. Yo sé que muchos se lo saben. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Solo a su familia, a sus amigos? No, a todas las naciones. ¿A dónde estamos? Estamos en los confines, estamos lejos de nuestra tierra muchos. El Señor nos ha traído a un lugar. Id y haced, ¿qué? Discípulos, ¿cierto? O sea, y aquí hay otro punto que es importante entender. No solamente es llevar el evangelio, sino trabajar en ese discipulado, en esa formación. Porque dice, haced discípulos, y luego ¿qué dice? Y bautizarlos. Y una persona debe tener una preparación para su bautizo. Entonces, esa es nuestra tarea. Tenemos que vestirnos de esto también, los zapatos del evangelio de la paz. Siguiente elemento, nos habla el escudo de la fe. Y nos habla de este escudo, ¿cierto? Entonces ahora sí, imagínense, podía ser redondo, había unos cuadrados rectangulares, imagínense en eso. El escudo que el soldado necesitaba para cuidarse.
¿Con el escudo atacan o con el escudo se cuidan? Se cubren, ¿cierto? ¿Con la coraza atacan o con la coraza se cuidan? Se cuidan, ¿cierto? Miren, que con el cinturón, no estamos hablando todavía de la espada, con el cinturón se cuidan o atacan. Se cuidan. Mire que estamos hablando ya de 1, 2, 3 y 4 elementos y prácticamente nos está llevando que esta armadura nos lleva a cuidarnos, ¿cierto? Nos habla, dice, sobre todo tomad el escudo. Pero entonces nos dice el escudo ¿de qué? El escudo de la fe. La fe es nuestro escudo contra los dardos del enemigo. ¿Yo qué hago? Ellos se lo ponían acá. Entonces viene un dardo, o sea, viene un ataque, viene una tentación, viene algo difícil para usted. ¿Y usted qué va a hacer con el escudo? Se va a proteger, ¿cierto? Satanás nos ataca con dudas, con tentaciones, con acusaciones. Y ojo a esto, le encanta atacar algo y es nuestra fe. Ojo familia con eso, porque el diablo ataca su fe. Empieza entonces a ¿qué? ¿Usted sí cree en eso? ¿Esto sí es verdad? ¿Recuerdan la tentación con Adán y Eva? Él dijo, pero ¿quién dijo que van a morir si comen este fruto? Coman de este fruto que no van a morir. Ese fue el momento de esa tentación. Entonces, ¿qué te va a decir a ti el enemigo? Dios no está contigo, mira lo que estás haciendo, mira lo que está sucediendo. Está ahí contigo. Yo tengo que tener fe para creer lo que la palabra de Dios dice, que Él está conmigo hasta todo el tiempo, los fines de los días, dice la palabra de Dios. Yo tengo que entender que el Señor me escucha, aunque muchas veces el diablo te va a decir, no te está escuchando tu oración, no te estás poniendo cuidado a lo que estás diciendo. La palabra de Dios dice que el justo clama y Dios oye. Entonces, yo tengo que tener fe para creer lo que el Señor dice en su palabra. Aunque yo de pronto esté viendo cosas que me cuesta trabajo entender, pero tengo que tener fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que usted ¿qué? No está viendo. La fe es muy fácil tenerla cuando usted ve los que son amantes al fútbol. Yo le tengo fe a mi equipo, ¿cierto? Vamos a decir nombres para no entrar aquí en peleas. Yo le tengo fe a mi equipo. Claro, porque usted ve que tiene tal jugador, tal otro y están goleando, entonces usted dice, es muy fácil creer en su equipo, ¿cierto, Sebas? Es muy fácil creer en su equipo cuando usted tiene que tener una nómina perfecta, mejor dicho, y usted sabe que están goleando. Yo le tengo fe. Pero téngale fe a su equipo cuando están perdiendo, ¿cierto? Téngale fe a algo cuando usted no está viendo las cosas. La fe es probada y al diablo le encanta atacar nuestra fe. Ojo familia, tenemos que cuidar eso también. Tenemos que proteger y entender y creer y tener fe para creer en las promesas de Dios. Tener fe para creer lo que su palabra dice. Tener fe para lo que el Señor habla a mi vida. Enfrentarnos la vida diaria con la seguridad de que Dios es fiel y nos protege de esas artimañas. Siguiente elemento, nos habla de el yelmo de la salvación. Nos está hablando del casco, para que lo entendamos un poco más fácil. Nos está hablando de aquello que se ponen en la cabeza, ¿cierto? Para proteger. ¿Qué se protege la persona cuando se pone el casco? Pues la cabeza, ¿cierto? Que es muy delicada y es muy importante. Pero nos habla la palabra de Dios que yo me debo poner el yelmo, o sea, el casco de la salvación. El casco se necesitaba, obviamente, para el combate. Y dice que hay un dato interesante que me gustó ver, que para usted romper
un yelmo, un casco de esos de aquella época, se necesitaba un hacha de combate para poder romperla. O sea, era bastante fuerte este gorro, esto que se ponían. El yelmo protege nuestra mente. El saber que hemos sido salvos por Cristo. Nuestra mente debe estar guardada en el Señor. Porque cuántas cosas su mente no maquina. Yo le digo, la mente es como la loca de la casa. O sea, la mente vuela muchas veces. La mente hay que cuidarla. La mente yo tengo que protegerla. ¿Qué está usted pensando? Es más, ¿usted qué está pensando en este momento? ¿Qué está pensando? No lo diga, pero ¿qué está pensando usted en este momento? De pronto está pensando en algo que dejó o algo que tengo que hacer después. Mi mente se distrae, se dispersa. O sea, y escucho cosas que mi mente siguen y siguen trabajando. El yelmo protege nuestra mente. Y tenemos que entender algo, y es que el Señor nos dice que tenemos que cuidarla. La salvación es un regalo de Dios. Recuerden, la salvación es por gracia. Yo no tengo que hacer obras para ser salvo. O sea, la salvación es un regalo de gracia que el Señor nos da. Pero tengo que cuidarlo. Tengo que entender y debemos vivir con la esperanza que proviene de la seguridad de nuestra salvación. ¿Usted está seguro de que usted es salvo? ¿Está usted seguro de eso, que usted es salvo? Tenemos que entender eso, tenemos que tener y mire que ahí se van llenando o interconectando todos los demás elementos. O sea, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué estoy escuchando? ¿Se está mirando la verdad del Señor? Es necesario y es importante que yo cuide mi mente, que yo cuide lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, que yo deje de escuchar lo que me contamina, que yo llene mi mente ¿de qué? De la palabra del Señor, de lo que el Señor me dice, de lo que Él me quiere hablar. Luego va finalizando con la espada del Espíritu. Miren, esta no es la única porque de pronto el escudo puede servir para golpear también, pero digamos de esta armadura, de estos elementos, la espada es como la más clara para yo entender que yo me voy a ¿qué? A defender, ¿cierto? Con todos los demás yo me estoy protegiendo. Solo, digámoslo así, de estos elementos, el que es claro y es bien fácil de comprender, que sirve para atacar, es la espada. ¿Y quién es la espada? Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, si me ayudan por favor a ponerlo, no lo tengo ahí en la presentación. Hebreos 4:12, ¿qué nos dice el Señor en este pasaje? Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, eso es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios es nuestra espada, es con lo que luchamos. ¿Recuerdan la tentación de Jesús? Él empieza su ministerio, es bautizado, va al desierto, ¿cierto? Por el Espíritu, recuerda que eso lo leímos en una oportunidad, dice que por el Espíritu es llevado al desierto, tiene un tiempo, ¿cierto? Y cuando está ahí en el desierto y es tentado, ¿cómo él responde? Escrito está. Exactamente. El escrito está. Entonces, así respondió Cristo. Así enfrentó el Señor Jesús la tentación.
Recuerde, y lo veíamos también, Adán en el paraíso. Todas las condiciones perfectas, o sea, maravillosas, todo lo que él necesitaba a su alrededor. Y pecó, ¿cierto? Y cayó ante la tentación. Jesús en el desierto, con hambre, en la situación, una situación extrema, difícil, llegó la tentación y la soportó. ¿Cómo la soportó? ¿Cómo resistió Jesús al diablo? Con su palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la forma que el Señor nos ha dado para que resistamos al enemigo? A través de su palabra. Esa es la espada. La escritura es la base de nuestra vida cristiana. Debemos enseñar y estudiar la palabra del Señor, porque es eficaz para guiarnos. La palabra de Dios es eficaz para defendernos. La palabra de Dios nos arma. Por eso tenemos que conocerla. Entonces, vamos a la guerra, familia. Vamos, no, estamos, porque recuerde que estamos en la guerra espiritual, pero no tenemos la espada con nosotros. O usted tiene la espada y no sabe cómo manejarla. Si a mí me ponen una pistola en este momento en mis manos, no tengo ni la menor idea cómo manejarla. Me dice, defiéndase porque vienen a atacarla. No, yo no sabría qué hacer. O sea, yo sé que he escuchado que tiene una seguridad, no sé, pero no sé cómo. ¿Usted cree que un soldado va a la guerra sin conocer el fusil que le van a dar? Vean, a esa gente la entrenan tanto que hasta con los ojos cerrados pueden preparar el arma para disparar. O sea, ¿por qué? Porque no saben en qué condiciones van a estar, no saben si va a haber oscuridad, si va a haber, o sea, ellos son preparados para conocer el arma que tienen en sus manos, para darle ¿qué? El uso correcto, ¿cierto? Para usarla correctamente, para no equivocarse, para no dispararse a sí mismo, para no darle a quien no tienen que darle, saben apuntar, conocen su arma. O sea, al derecho, con los ojos cerrados, la conoce. Pues si esta es nuestra arma, ¿usted la conoce? ¿Usted tiene el conocimiento de esta que es nuestra espada? Que es la espada que penetra, o sea, que llega a donde nadie puede llegar. Eso hace la palabra de Dios. Miren, a veces nos desgastamos queriendo convencer a alguien de algo y nos desgastamos, pero con la palabra de Dios es que se desarma. Con la palabra de Dios es que llegamos y atacamos cuando el Señor quiere que sea así. Atacamos al diablo si nos ataca, atacamos al mundo si nos ataca y me ataco a mí misma si mi yo interior quiere hacerme daño y quiere hacer lo que el Señor no quiere que yo haga. Entonces, estas armaduras, miren, esta armadura que ya acabamos de ver, todos los elementos, si me ponen porfis otra vez ahí, que tienen todos estos elementos, esta armadura está expresada y está diseñada para estar a la defensiva y no a la ofensiva. ¿Sí me entiende? Esta armadura el Señor nos la da para que nos protejamos. Sí nos está dando algo para que nos defendamos, ¿cierto? O sea, vayamos a la ofensiva, pero está más diseñada para que nosotros nos protejamos. Qué curioso, ¿cierto? Porque el Señor no nos está dando más armas. Dice como que más armas para entonces hacer y luchar porque con la espada del Señor tenemos. Porque la guerra ya ha sido dada por Cristo. Porque Él ya venció en la cruz. Usted y yo lo que tenemos que hacer es apropiarnos de eso. Usted y yo lo que tenemos que hacer es eso. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? En Santiago 4:7, no lo busquen, Santiago 4:7 si quiere anotarlo, dice,
someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿a dónde nos está llevando el Señor? A que resista. No le está diciendo, vaya, ataque. Hay momentos que hay que hacerlo. Pero la invitación principal del Señor es a que resistamos. Lo dice Santiago 4:7. También en este pasaje de Efesios 6, que estuvimos leyendo ahorita, mire, y les voy a leer así rápidamente. Efesios 6:10 dice, para estar firmes contra las insidias del diablo. O sea, nos dice para que estemos firmes. El versículo 11 nos dice, resistid en el día malo y estaréis firmes. O sea, nos está diciendo otra vez, resista y esté firme. El versículo 13 nos dice, y una vez más, resista. El versículo 14, estén pues firmes. O sea, en todas estas partes el Señor nos dice esté firme. No desparezca, no desmayezca, o sea, esté firme, resista. En la guerra espiritual, la principal labor de un hijo de Dios no es atacar, es resistir. Entonces, ¿cómo resistimos? Si el Señor nos está diciendo, resista, aguante, esté firme. ¿Cómo resisto entonces? Si usted me está diciendo que el Señor me dice que resista, que aguante, ¿qué hago? Entonces, cuando Satanás tentó a Cristo en el jardín, ¿qué hizo Jesús? Citó la palabra. En el desierto, ¿qué hizo Jesús? Citó la palabra. Satanás, el padre de la mentira, no puede resistir a la verdad. Él no puede resistir a la verdad. Lo que él conoce, donde él trabaja en lo experto, él es experto en la mentira. Cuando nos sometemos entonces a la verdad de Dios, creyendo en su palabra, él va a huir. Buscando otra táctica, va a venir de nuevo, pero se va a ir. Familia, y finalizamos con algo. Versículo 18 del capítulo 6. Una vez Pablo, o sea, Dios a través de Pablo, nos dice todos estos puntos, ¿cierto? Elementos de la armadura del Hijo de Dios, ¿cierto? Armándonos con el Señor. Luego en el versículo 18, mire lo que el Señor nos dice, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es el combustible espiritual. Usted se arma, pero usted tiene que estar en la presencia del Señor. Porque esa armadura no le va a funcionar si usted no está perseverando en Él, si usted está orando. Porque entonces vamos a ¿qué? A ir a la guerra en nuestras fuerzas. Vamos a ir a la guerra a mi manera y no a la manera del Señor. Tenemos que ser constantes en el Señor. La oración debe ser un aspecto fundamental de nuestra vida diaria. La oración es ese combustible que nosotros necesitamos. ¿Estamos usando cada una de estas partes de esta armadura? ¿Estamos llevando la palabra de Dios al nivel que realmente el Señor quiere que entendamos? ¿Le estamos dando la palabra de Dios el puesto que le corresponde? ¿Entendemos que esta es la verdad y todo lo que no esté aquí, o que aunque el mundo lo diga, pero si la palabra de Dios dice que es pecado, familia, es pecado? Si el mundo dice hágalo porque aprobamos y hay una ley, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Es pecado? Es pecado. No nos dejemos llevar por las corrientes y las cosas que el mundo nos dice. Mi verdad es esta. Oigan, y esto no es un libro anticuado. Es que eran otros tiempos, es que los valores han evolucionado. Hoy en día Netflix y tantas cosas que vemos, ¿cierto?
tienen ya una agenda marcada y unas ideologías que nos meten por donde quiera, pero ¿está conforme a la voluntad de Dios? Es que hoy todo el mundo lo hace, pero ¿está conforme a la voluntad de Dios? O sea, yo quiero que entendamos eso en este día. Usted no va a salir a la guerra triunfante. De pronto usted va a ver triunfos, pero son temporales. Son triunfos que no edifican y que no van a la eternidad. Que son, yo siempre digo la misma frase, que son 80, 90, 100 años aquí en la tierra de prosperidad, de cosas, de lujos, con toda una eternidad sin Cristo. Y si usted no va para el cielo, pues usted ya sabe para dónde va, ¿cierto? Entonces, que yo viva para trabajar en una eternidad. Que lo que yo haga, o sea, yo siempre digo, estoy mandando como tierrita, regalitos, no sé cómo usted lo quiera ver, yo lo veo así, en mi inocencia con el Señor, cuando yo hago algo, yo digo, Señor, yo estoy mandándote como cosas para la eternidad. O sea, que lo que usted haga realmente sea eterno, o no que cuando usted muera, se acabó, se quedó aquí en la tierra. Finalizo con esto que les escribí aquí. En la lucha espiritual no estamos solos, no estás solo. Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para estar firmes contra el enemigo. Al ponernos esta armadura de la que estuvimos hablando, al ponernos la armadura de Dios, nos armamos con su poder, nos armamos de su verdad, nos estamos armando con la protección de Él y debemos seguir viviendo fielmente, llevando el Evangelio y confiando en su poder para vencer. ¿Estamos usando cada una de estas partes de esta armadura en nuestra vida? ¿Estamos preparados para enfrentar los desafíos espirituales que Dios nos está poniendo? Usted responda a esa pregunta. Pero sí hay hoy una invitación. Es a que el Señor ya lo hizo. Cristo venció en la cruz. Pero ustedes y yo nos tenemos que apropiar de eso. Ustedes y yo tenemos que entender la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz. Y esto, que es su palabra, que es su verdad, que es su espada, démosle el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Que esto me guíe a mí y no lo que yo creo, no lo que el mundo dice, no lo que las leyes están diciendo. Es más, no aún lo que mi familia pueda decir o pensar, o cómo me criaron o cómo me educaron. Porque muchas de las cosas, aún de nuestra crianza, no van de acuerdo a lo que el Señor dice. Y pueden ser nuestros papás. Y yo amo a mi papá, lo amo con todo mi corazón. Pero hay cosas que yo recuerdo que mi papá me dijo en mi adolescencia, que yo digo, Dios mío, menos mal yo no lo hice. Porque sé que no era algo conforme a la voluntad de Dios. Como también hay otras cosas que hice y estaban bien, ¿cierto? Que todo lo que nos digan, nos haga, pasémoslo por el filtro de la palabra de Dios. Y ahí está su verdad. Y así entonces estamos preparados para el día malo. El día malo llega. Usted hoy puede estar viviendo el día malo. De pronto usted está saliendo del día malo. O el día malo de pronto llegará a su vida. Va a llegar, porque hay días malos en nuestras vidas. Estemos preparados para ese día. Amén. Yo le invito a que nos pongamos en pie, vamos a orar. Oiga, la alarma, sí, terminé. A tiempo. Mentira, no sé, yo no puse alarma, eso no es mío. Yo no puse alarma. Yo estaba mirando el tiempo, pero yo no puse alarma. Yo les invito a que, cerrando nuestros ojos, vamos a terminar este tiempo en oración. Como lo leíamos ahora en su palabra, tenemos que permanecer en la oración. Debe ser algo constante en nuestras vidas. Porque de nada sirve que yo me prepare en mis fuerzas o que quiera ponerme una armadura
sino es la que viene de parte del Señor. Hoy, Señor, te oramos a ti. Hoy te damos gracias, Cristo Jesús, porque tú venciste en esa cruz. Porque la victoria ya ha sido dada. Pero, Señor, yo tengo que estar en tu presencia. Yo tengo que prepararme. Yo tengo que resistir. Estar firme. Tú mismo lo dices también en tu palabra. El que esté firme, mire que no caiga. Si tú hoy de pronto te sientes firme en el caminar con el Señor, gloria a Dios. Si estás firme en Él, pero mira que no caigas. O de pronto has caído, pero hoy también el Señor nos dice, levántate, porque hay que seguir resistiendo, pero contigo, Señor. Yo a esta batalla no quiero salir sola, Señor. Yo te lo digo a ti. No quiero, Señor, vivir, tomar decisiones, actuar, planear, si no es conforme a tu voluntad. Quiero vivir una vida de justicia, obras de justicia en mi vida quiero tener, Señor. Una vida en la que busque tu voluntad. Una vida, Señor, donde yo desee con un gran anhelo hacer tu voluntad siempre, Señor. Gracias por esta espada que me has dado, Señor. Gracias por tu palabra. Qué privilegio es esta buena noticia, el evangelio que dejas a nuestras vidas, Señor. Perdóname, yo le invito a que usted le diga, Señor, perdóname si no la conozco, porque debería conocer esta espada que tú me has dado, Señor. Perdóname porque de pronto no le he dado el uso correcto, porque la tengo guardada, porque de pronto no la estoy estudiando. Señor, o si lo estoy haciendo, llévame a estudiarla más, a entender tu palabra. Y a ti, Espíritu Santo, que me des el discernimiento para poder comprender lo que el Señor habla a mi vida. Porque cuando leo tu palabra, en mis fuerzas, sin tu presencia, también tu palabra, Señor, la puedo manipular. A veces, Señor, también encontramos como tu palabra, Señor, es malinterpretada. Señor, solo tú lo puedes hacer. Espíritu Santo, enséñanos a entenderla, a poder, Señor, tener ese discernimiento, esa sabiduría que viene de ti. Y llévame, Señor, a que todo lo que hay a mi alrededor siempre lo pase por el filtro de tu palabra. No porque el mundo me diga, no porque mi jefe me diga, porque mis amigos me digan que haga algo, si no es correcto. Si en tu palabra, Señor, no es correcto hacerlo, Señor, no quiero hacerlo más. Queremos prepararnos para la guerra en la que constantemente estamos, Señor. De pronto hoy yo puedo estar viviendo el día malo. Dame la fuerza, Señor, y llévame a resistir, a ser esforzada y valiente, como lo dice tu palabra, a entender de que yo no estoy solo. Entiéndelo, hijo de Dios, tú no estás solo. El Señor está contigo. Pero tú tienes que buscarle, tú tienes que darle el lugar que a Él le corresponde. Porque a veces te busco, te oro, Señor, pero cuando hay que tomar la acción, te dejo a un lado y hago las cosas como yo creo que se deben hacer. No, papá, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte a ti, quiero llenarme, Señor, de esa armadura tuya. Protege, Señor, nuestras mentes. Protege nuestro corazón. Es tan fácil que se dañe, es tan fácil que se perturbe, Señor, mi espíritu. Fortalécenos, Señor. Y como iglesia, Señor, fortalécenos también. Porque no estamos aquí los más santos, los más perfectos. Estamos aquí, Señor, pecadores delante de tu presencia. Pero estamos delante de ti, Señor, hijos tuyos que quieren hacer tu voluntad. Hijos tuyos que queremos, Señor, acercarnos más a ti, Señor, y hacer todo conforme a como tú quieres para nuestras vidas. Tu voluntad, tu buena voluntad es agradable y perfecta.
Y ahí es donde yo quiero vivir, Señor. Enséñame a amar tu voluntad, enséñame a amar tu palabra, a tener, Señor, la valentía para dejar lo que tengo que dejar, a tener la valentía, Señor, de tomar las decisiones que tengo que tomar. Dame la valentía en ti, Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te exaltamos en este día y te agradecemos por tu palabra en este tiempo que nos has hablado, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén.